porque la tiró muy duro. ¿Qué? ¿Qué comes? Lucía. Bueno, jóvenes, vamos a pasar acá. Bueno, llegamos al periodo de la Guerra Fría. Espere que siguen enviando solicitudes. Bueno, sigamos acá. ¿Pueden observar ahí la diapositiva? Señor, La Guerra Fría. quedamos fue en la de posto, profesor. Ah, ya nos queda ahora acá. Qué pena. Sí, conferencia de posto. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Esta conferencia se dio más que todo entre, ya les dije, las grandes potencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué acordaron aquí? Acordaron la reconstrucción de una Alemania más democrática por medio de la implementación de la política de las 4D, desmilitarización del ejército, desafiliación de la Ay, sociedad Lucía, alemana, ¿cómo? descartelización o finalización de los grandes carteles económicos. Sin embargo, esta conferencia no dio grandes resultados, ya que Alemania terminó de todas formas dividiéndose. Cada Alemania, tanto la oriental como la occidental, optaron por nombrar sus propios gobiernos independientes, y hubo una norma sagrada. Ni los de Alemania occidental podían cruzar a la Alemania oriental, ni viceversa. Era pena de muerte todo aquel que tratara de interrumpir esa soberanía de la que allí se mencionaba. Ya de la noche ya tienen donde papi. Casi de la noche ya Sí, pero ahora llega a la 1. Listo, eso Ay, aquí en cuando cuanto a llegaba la a la parte 1. esta. Ahora llegamos al periodo de la Guerra Fría. La A las jovencita que tiene 2:30, por no ahí el hable. audio, por favor. Le agradezco el audio, la que está hablando. Luego de la Segunda Guerra Mundial se hicieron enfrentamientos. Se le llamó el periodo de la Guerra Fría porque se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Miren que aquí ya ambas poseían armas nucleares. Ya la Unión Soviética le había robado ideas a Estados Unidos. Ya tenían armas nucleares las dos y tenían cómo atacar. Esa ha sido la rivalidad entre ellos. Y es precisamente acá en el periodo de la Guerra Fría donde surge la famosa Internet. ¿Qué fue la Internet? La Internet fue una manera de ellos poder comunicarse sin que el ejército enemigo interceptara los mensajes. Entonces la Internet surge es como una estrategia militar, y precisamente en el periodo de la Guerra Fría. Ya es a partir de después del viaje a la Luna, que es donde la Internet empieza a jugar un papel importante en nuestra sociedad.
Y hoy en día la Internet pues, nos ha hecho esclavos de los grandes avances tecnológicos. A tal extremo que si el Internet falta en la casa es un dolor de cabeza para más de uno. Que falte el agua, que falte cualquier cosa, la comida si es posible, pero no la Internet. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una herramienta que esclaviza a los seres humanos, sobre todo a los jóvenes. Entonces, aquí en esta rivalidad es donde empiezan a separarse algunos planteamientos políticos y cierta amistad que se había dado después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Recuerde que ellos fueron grandes aliados cuando derrocaron a Alemania. Pero cuando se dieron cuenta los soviéticos que Estados Unidos quería imponerse en el mundo y dominar el mundo, porque esa fue la idea de un principio de Estados Unidos después de demostrar este poderío armamentístico, Rusia, una vez creada también sus bombas nucleares, se va contra Estados Unidos. Por eso le llamó el famoso periodo de la Guerra Fría. Este periodo de la Guerra Fría no fue tan intenso como el que se dio en la Segunda Guerra Mundial y se dio solamente entre estas dos naciones. Estados Unidos ha sido uno de los máximos exponentes de grandes guerras en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ese poderío armamentístico que demostraba en la Segunda Guerra Mundial ha servido para que impongan el terror en el mundo, por eso hoy en día son potencia. Es tanta el terror que meten Estados Unidos en el mundo que vean lo que pasó esta semana, la semana anterior con la enfermedad de Trump. Supuestamente Trump con COVID-19 ya se estaba paralizando la economía mundial. ¿Por qué? Porque es que la economía en el mundo se rige desde Estados Unidos y la impone el mandatario de turno. Y de acuerdo a esas estrategias económicas o esas políticas económicas que tenga el mandatario de turno es que se rige el mundo. Por eso las personas me preguntan, ¿pero qué tiene que ver la subida del dólar en nuestra economía colombiana? La mayoría de los países latinoamericanos dependemos de la economía norteamericana. Entonces, si el dólar sube, nosotros, Colombia, para comprar al exterior, tiene que comprar es en dólares, no compra en pesos. Entonces, si se va a comprar al exterior, se tiene que comprar en dólares. Por consiguiente, si el dólar sube, la economía en Colombia se afecta, sobre todo la parte de la tecnología, de la automovilística. Esto es para que ustedes entiendan por qué influye tanto las políticas estadounidenses en la economía colombiana. La doctrina de Trump y el Plan Marshall. El Plan Marshall fue con el fin de fortalecerse frente a otros países, la nación norteamericana. Y él fue Wilson Churchill. Dio un discurso en Europa. Entonces, él se encontraba, cuando dice que se encontraba envuelto en una cortina de acero, es decir, los soviéticos ya estaban dominando gran parte de Europa. Y estaba lo que era dominando con su, así como Estados Unidos estaba aportando el poder armamentístico, la Unión Soviética estaba haciendo lo mismo. Por eso es difícil hoy en día que algún país europeo se vaya contra la Unión Soviética. Pues, cuando se dice que él estaba envuelto, se encontraba desprotegido. Y es cuando él plantea esta política. Y propusieron el plan, la doctrina Truman y el plan Marshall. Fueron programas para reconstruir las economías europeas destruidas por las dos guerras. La Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS, rechazó este proyecto y obligó a los países de Europa Oriental a hacer lo mismo. Es decir, lo que buscaban tanto con la doctrina Truman y el plan Marshall era unificar tanto Europa como Asia para reconstruir esas naciones que quedaron devastadas por la guerra, como fue Polonia, Inglaterra, Francia, la misma Italia, las Alemanias, que ya estaban divididas. Sin embargo, Rusia, desde que implantó el comunismo en esta parte del suroeste asiático, aunque Rusia pertenece más a Europa que a Asia,
ella iba también expandiendo sus pensamientos sociopolíticos a otras naciones, especialmente lo que fue a China, Japón, y las logra dominar a tal extremo que estos países rechazaron estos dos planes. Por consiguiente, cada país tuvo que tomar la opción de reconstruirse a sí mismo. La doctrina de Yadó y Konfinov. Esto en cuanto a la respuesta soviética a la doctrina de Truman. No se hizo esperar. Esto lo da por parte de la Unión Soviética. El señor Christian, si vuelve a rayar la pantalla, queda suspendido. No se pongan de payasos, jóvenes, que yo desde aquí los estoy observando. Acá me sale cada vez que un payaso se pone a sabotear las diapositivas. Por esa razón se les piden todos los códigos, apellidos y nombres. Para aquel que se ponga de gracioso a rayar las diapositivas, de una vez queda ahí registrado. Entonces no se pongan de payasos, jóvenes. ¿Estamos claros? Profesor, disculpe, la señorita Kaylee, que es tan amable de cerrar el micrófono para que no Señorita interrumpa. Kaylee, que haga el favor y cierre el micrófono para que no intervenga su compañero. Yo no les desactivo el micrófono por si alguno de pronto desea hacer una pregunta o interferir en algo, pueden hacerlo. Entonces, por eso no me gusta desactivar el micrófono. Ya es cultura de ustedes si desean desactivarlo. Sé que la historia para la mayoría es aburrida, porque es teoría. Aquí no hay nada práctico. Aquí lo práctico es simplemente el parcial, el examen. Entonces, para algunos, esto es aburridor y yo los entiendo. Sin embargo, si les ponen interés, la historia es lo más hermoso que puede haber, porque es a través de la historia donde ustedes se pueden dar cuenta por qué la juventud hoy en día es tan atrofiada, por qué la juventud hoy en día tiene pensamientos tan estúpidos, tan patéticos, digámoslo así. Es debido a que no tienen ni idea de dónde ha venido todo el proceso que ha transformado el mundo. La juventud, por ejemplo, baila escuchando un reggaetón, pero no tienen ni idea de dónde surgió el reggaetón, el marihuatón. No tienen ni idea por qué la mayoría de esos cantantes visten así como todos gamincitos. Porque desciende de una cultura del Bronx y es una fusión entre el reggae y el pop. Sino que en el Bronx se empezaron pues los grandes mafiosos de esos disturbios a apoyar a aquellos cantantes que, así como en Colombia surgió esos corridos prohibidos en México, Colombia, también en el Bronx surgió los corridos prohibidos para ellos, que es el reggaetón. Por eso es que las letras del reggaetón no llevan ningún mensaje positivo. Les dicen a las niñas que perreen, que perrear es bueno. Le dicen al joven que meta marihuana, que eso es bueno, eso es lo más maravilloso que hay. Y aunque no lo crea, traen mensajes subliminales. ¿Pero por qué eso? Porque no tenemos ni idea de historia, de dónde proviene, cuál ha sido la transformación del mundo. Creemos que todo acaba en la guerra de la Segunda Guerra Mundial y no observamos que después de esta Segunda Guerra Mundial viene la Tercera Guerra Mundial. Y no se preocupen, puede empezar por Venezuela. Ese va a ser el eslabón para que se dé la Tercera Guerra Mundial, así que no se afanen. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ni idea de dónde provino la Segunda Guerra Mundial, no le han prestado ni atención y yo los entiendo, no los puedo obligar a esto. Pero para que vean cómo los partidos comunistas, por ejemplo, desde la Unión Soviética, han interferido en el pensamiento político del mundo y se han expandido a tal extremo que llegaron a Latinoamérica, llegaron por Cuba primeramente, pasaron a gran parte de la parte de Venezuela, países como Bolivia, Ecuador, etcétera, y está próxima a llegar a Colombia. Entonces, ¿por qué desconocemos qué está pasando en nuestra realidad? ¿Por qué desconocemos esa situación crítica que está viviendo Colombia en la corrupción? Porque no tenemos ni idea de lo que ha pasado dentro del mundo actual. Entonces, para seguir con la clase, esta doctrina surge como una contraataque, digámoslo así, por parte del gobierno comunista o partidos comunistas
en la Unión Soviética, donde trata de reunir aquellos países e influenciarlos. Y uno de esos países fueron los Países Bajos, como Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania. La ideología soviética de Andrei Churanov enunció los principios de la política exterior soviética. Estos principios de la política soviética ha sido buena para la misma Rusia. Hoy en día incluso Rusia no es solamente potencia armamentística. Rusia es una potencia económica. La pobreza en Rusia se ha radicado prácticamente en un 80%. Es decir, es poca la pobreza que se ve en Rusia. ¿Pero por qué? Porque es el único país en el mundo donde se ha, después de tantas guerras de lucha, después de estar sometido a gobiernos como el de Joseph Stalin, los rusos, los comunistas rusos que han venido sucesando a estos señores, se han dado cuenta de que el comunismo no es solamente para dominar, para estafar al pueblo, sino también para irse en beneficio del pueblo. Y se ha aplicado el verdadero comunismo socialista. ¿Qué es el verdadero comunismo? El comunismo socialista es el bienestar por una comunidad. Si yo soy un lustrabotas, un vendedor de periódico, un vendedor de dulces, tengo los mismos derechos que tiene el abogado, que tiene el doctor, que tiene el magíster, etcétera. ¿Por qué? Porque de eso se trata el comunismo. Ahí sí hay una igualdad de derechos. Pero el comunismo que se ha impuesto en países como Venezuela, Cuba, Bolivia, por ejemplo, es un comunismo que se va de lo común. Allá lo que se ha dominado es la corrupción. ¿Y por qué? Porque resulta que los países latinoamericanos jóvenes no estamos preparados para imponer un verdadero comunismo. En Rusia fue un proceso de más de 50 años. Latinoamérica es joven, la más antigua es Cuba y no sirvió porque el poder quedó en un solo individuo, no se ha ido pasando de uno a otro como ha pasado en Rusia, que llegan hasta 12, 20 años en el poder, pero lo van entregando a medida que va llegando el tiempo. Y esto ha permitido que evolucionen mentalmente y de verdad se aplique ese comunismo socialista que plantea el señor Karl Marx en su gran obra El Capital. A través de estas doctrinas jóvenes señalaba que la URSS defendía a los países que quisieran liberarse de la influencia de los Estados Unidos. Al igual que Churchill encontró en señalar la bipolaridad del mundo dirigida por Estados Unidos. Estados Unidos es el país más bipolar del mundo. ¿Por qué el más bipolar? Él habla de paz. Él busca supuestamente erradicar aquellos gobiernos que irrespetan los derechos humanos o no los hacen valer dentro de los asociados. Y resulta que Estados Unidos es todo lo contrario. Si él quiere invadir un país, lo hace. Por eso se le llama bipolar. Bipolar son esas personas que le demuestran a usted estar tranquilas, pacíficas, pero de un momento a otro ven que explotan con rabia, con ira, que quieren destrozar a la otra persona. Eso se llama bipolaridad. Es cuando no tenemos una personalidad bien definida, sino por un lado demostramos ser amables, pacíficos, y por el otro lado ladramos o aullamos cuando se nos sale la rabia, digámoslo así. Entonces, ya la Unión Soviética venía analizando esa bipolaridad en Estados Unidos. Ya Estados Unidos había participado en una guerra contra la Unión Soviética, la Guerra Fría. Después de eso vienen otras guerras donde Estados Unidos sigue aplicando la misma. Y aquí tenemos el famoso bloque occidental. Entonces se da entre alianzas de militares en Europa Occidental, se crea una organización militar. El bloque occidental es cuando surge la famosa OTAN, Organización del Tratado del Atlántico. Este es un sistema político que se crea a través de Estados Unidos y empieza a fortalecer la parte de los sistemas democráticos dentro de un bloque. Y es precisamente este bloque que le permite a que Estados Unidos, más adelante, cuando llega el comunismo a Cuba, se dé el lujo de bloquear económicamente a Cuba.
Es decir, le cohíbe a aquellas naciones aliadas de Estados Unidos tener relaciones económicas con Cuba. Esto lo hacen con el fin de presionar a Cuba, pero resulta que Cuba siempre ha tenido un aliado importante y ha sido la Unión Soviética. Por eso la gente le pregunta, pero ¿por qué Estados Unidos con todo ese poder armamentístico no invadieron a Cuba? Porque es que la Unión Soviética fue viva. La Unión Soviética implantó unos misiles que están directamente hacia Washington. Entonces, en el momento en que Estados Unidos decida invadir a Cuba, estos misiles se activan desde Rusia misma y caen directamente en el Pentágono y Casa Blanca. Por esa sencilla razón que ustedes desconocen, es que Estados Unidos no ha podido invadir armamentísticamente hablando en Cuba. Sin embargo, invadió parte de la soberanía en Cuba. Esto es la contraposición del mundo, montando una de las cárceles más famosas de Estados Unidos en esta isla, la famosa cárcel de Guantánamo, se me olvida el nombre, Guantánamo, en Cuba. Entonces, esta es una parte de esa porción de la isla que pertenece, la soberanía es de Estados Unidos. De todas formas, es una manera de Estados Unidos imponer ahí su poderío sobre esta isla, más no invadirla ni derrocar ese gobierno. Entonces, la democracia se implantó en los países de Europa Occidental que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y también en otras regiones. El sistema económico, sale el bloque occidental, mantuvo la economía capitalista. Hay dos economías en el mundo, aunque la historia nos ha demostrado que son tres, pero actualmente hablamos de dos, que es la economía capitalista y la economía comunista. La economía comunista implantada en Latinoamérica es aquella donde el gobernante es el único que tiene derecho al monopolio económico. Ahí me da risa con las personas que quieren que llegue la izquierda a Colombia. La solución para Colombia no es la izquierda. La solución para la Colombia es que ustedes aprendan a ejercer el derecho al voto. No votar por el que fulano o sutano le diga, sino analizar este candidato, qué estrategias trae, qué me está presentando. Si no me sirve, simplemente voto en blanco. El voto en blanco es la protesta más maravillosa que pueda haber para erradicar la corrupción en Colombia, pero la gente no lo hace por ese desconocimiento. Esta economía capitalista es la que se toma el mundo y es la que domina el mundo. Colombia no es capitalista, jóvenes. La gente cree que Colombia es un país capitalista. No, Colombia está no entra dentro del país tercermundista porque el país tercermundista es el más pobre, es el más llevado. Colombia entra simplemente en los países en subdesarrollo. Por ser un país en subdesarrollado, no es un país capitalista. Los países capitalistas son los países desarrollados como Inglaterra, Francia, Estados Unidos mismo. La Unión Soviética, pero ella no entra en esta parte porque ella es un país comunista. Entonces la economía que infiere acá es una economía comunista. No se va tanto por el capitalismo. ¿Qué es lo bueno de la economía comunista? Que se consume y se comercia, son los bienes que se producen dentro del Estado. Y si llega alguna empresa extranjera a montarse dentro de esta economía, esta empresa tiene que pagar el doble de impuestos de lo que paga una empresa estatal. Entonces mire que hay diferencias buenas. Por eso es que Venezuela lo primero que hizo fue sacar las empresas extranjeras. Error número 1. En los países latinoamericanos que no estamos preparados para sostener una economía estatal, necesitamos de las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras son las que invierten en los países latinoamericanos. En Colombia lo sostienen las empresas extranjeras. Las personas que les gusta criticar al capitalista. Si el capitalista no existe, el pobre se muere de hambre, perdone que se lo diga. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene la capacidad para montar una empresa que genere 500 empleos, 1000 empleos. El pobre si acaso monta una fabriquita de pasteles y da 5 trabajos. Eso es bueno, el pobre emprendedor. El pobre que le gusta emprendimiento. Yo he conocido personas que vendiendo tinto han montado sus propios fuentes de soda, restaurantes.
Eso es lo bueno de la economía capitalista, que si usted quiere surgir dentro del capitalismo, usted surge. Lo que tiene que tener es ni siquiera dinero, emprendimiento, deseos de surgir. En el comunismo no. El comunismo, por usted surgir, tiene que aliarse con el Estado. Porque si no fuera así, Venezuela fuera el país más rico del mundo. Llegó a ser uno de los países más ricos del mundo hasta antes, perdón, del mundo no, de Latinoamérica, hasta antes de la llegada de Chávez al poder. Llegó a tener la economía por encima de Colombia, Venezuela, y por encima de cualquier país. ¿Y cómo se sabe cuando un país tiene una economía fuerte? Cuando los bienes y recursos son económicos. Ustedes hace 30 años con 1.000 pesos lo cambiaban en bolívar y hacían un mercado para la quincena en Venezuela, porque era una economía fuerte. Mientras que con 1.000 pesos en Colombia escasitamente compraban en aquella época por ahí una librita de carne y una libra de arroz. Entonces mire la diferencia de una economía fuerte. ¿Cuándo sabemos que la economía es débil? Lo que estamos viviendo en Colombia. Nuestra economía es débil es por la corrupción. Los impuestos nos absorben. Entonces es más lo que las personas pagan en impuestos que lo que en realidad ganan, devengan. Entonces, jóvenes, algo bueno de este bloque occidental es el surgimiento de la economía capitalista, es la que se sostiene hasta nuestros días. Reconocimiento de la propiedad privada y la asistencia a un mercado libre. Aquí ya se empieza a hablar de la famosa globalización. Sin embargo, no llega la globalización como tal. La globalización llega a mediados de los 90, es donde se empieza a dominar la globalización en el mundo. Pero sí se empieza a hablar ya de propiedad privada, ya se le empiezan a respetar los bienes a las personas. En el comunismo no existe la propiedad privada. Lo que usted consiga en el comunismo no le pertenece a usted, le pertenece al Estado. En Colombia, cuando le digo que no es un país capitalista, es porque aquí en realidad su propiedad no le pertenece a usted, le pertenece al Estado. ¿Por qué? Porque si usted no paga los impuestos, si usted no cumple cada año pagando el predial, va a llegar un momento en que le van a rematar su propiedad. Entonces, en pocas palabras, para que sea suya su bien inmueble donde usted vive, incluso su establecimiento comercial, usted debe pagar impuestos. Entonces, no podemos hablar directamente de propiedad privada, simplemente digo, es mío mientras que pago impuestos. De ahí para allá es del Estado. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de un mercado libre, ya se empieza a hablar de comercio internacional, ya empieza a surgir las relaciones internacionales entre los países a nivel comercial y empiezan a existir leyes de oferta y demanda, como los aranceles que se han creado en el mundo para las exportaciones, las importaciones, etc. El bloque oriental. El bloque oriental, jóvenes. Ya el bloque oriental se da al terminar la guerra. El bloque soviético aceptó que en sus zonas de influencia se restaurara un gobierno de coalición. Uy, otra vez sin tiempo, no puede ser, nos quedan 10 minutos, vamos a aprovecharlos. Este gobierno de coaliciones, haga de cuenta la coalición que se ven en los partidos políticos en Colombia. Que si este gobierno dice algo, sale la coalición y dice, no señora, así no es. Pero eso lo mismo pasó con la Unión Soviética. Ellos montaron su propia coalición. Entonces, a lo que Estados Unidos quería implementar esas políticas, en algunos países aliados de la Unión Soviética, estas no eran aceptadas, eran rechazadas. La guerra de Corea. En esta guerra es donde ustedes van a entender sobre lo que es la bipolaridad de un país.
Estados Unidos ya desde 1945 venía formando instituciones o organizaciones internacionales para supuestamente salvaguardar los derechos humanos, hacer respetar todo lo que tenía que ver con la parte de la soberanía de un pueblo. Sin embargo, cuando llega la guerra de Corea, donde Mao Zedong, líder comunista de la Gran China, empieza a irse contra otras naciones con el fin de tratar de dominarla, entre ellos contra Corea. Entonces, como es por ser un país comunista, Estados Unidos, como desde sus finales de la Segunda Guerra Mundial y la confrontación que tuvo con la Unión Soviética, se volvió el país número uno enemigo del comunismo. Intervino en esta guerra. Sin él tener voz ni voto, esa guerra tenían era que haberla arreglado entre la misma Corea y China. Sin embargo, Estados Unidos participa en esta guerra y lo más triste es que no participa solo, se lleva parte de nuestro ejército colombiano. Ya en Colombia se había formado el famoso Batallón Colombia y era un batallón que tenía instrucciones, era de participar a nivel internacional en algunos conflictos o ejercicios de guerra. Y son tropas del Batallón Colombia el que son llegados a la guerra de Corea. Por eso aquí en Colombia incluso se dio un caso en el Poceto, en Bogotá, donde un veterano de esta guerra de Corea hizo una masacre. Sacaron hasta una película de esta cuestión. ¿Por qué? Porque en toda guerra quedan los traumas psicológicos, los traumas mentales. Entonces mire que Estados Unidos participa, pero no sola, se lleva parte del ejército colombiano a combatir en esta guerra. Lo mismo en la guerra de Vietnam y todas esas guerras que ustedes han oído donde ha participado Estados Unidos. Por eso fue bien cuando la Unión Soviética lo llamó un país bipolar. Por un lado hablan de derechos humanos y ellos son los que menos respetan los derechos humanos. Tras la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en zonas del paralelo. Estas zonas en las que fue dividida Corea, entonces surgieron dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, siendo una comunista y la otra supuestamente capitalista. Y es precisamente la otra la que es influenciada por la Unión Soviética, y la que no se dejó influenciar por la Unión Soviética, pues simplemente es atacada por parte del gobierno comunista de Mao Zedong. Mire que los mismos chinos se dejaron influenciar por la Unión Soviética, siendo los chinos una de las civilizaciones más avanzadas en el mundo, porque si hay civilizaciones antiguas en el mundo que han transformado la historia, que han dejado su legado filosófico, que no se estudia dentro del mundo occidental como es debido, sino un repaso. Con todo esto se dejaron influenciar por la Unión Soviética y terminaron convirtiéndose también en un país comunista. Hoy en día China sigue siendo comunista. Ustedes dirán, pero ¿por qué la ropa de China es la más barata y a la vez la de pésima calidad? O los productos chinos, aunque hay productos chinos que son regulares, porque allá la mano de obra es barata. Por ser un país comunista, las personas no tienen derecho a un sueldo digno. Por ser un país comunista, las personas ni siquiera tienen derecho a una vivienda digna. La mayoría de los pobres en China viven como ratas acumuladas, hasta 10, 15, 20, 30 familias apiladas en un apartamento. Entonces, para que ustedes entiendan la diferencia entre el comunismo en China, en Latinoamérica, al de la Unión Soviética, el único en que en realidad, vuelvo y le repito, ha trascendido en el mundo y ha demostrado que el comunismo, cuando se aplica como es, da buenos resultados. La descolonización, jóvenes. Miren, les estoy hablando así de, digamos, abuelo y pájaro, porque si me pongo a explicarle todo como es, no terminamos hoy la clase. Sin embargo, este material lo tienen ya en el Classroom y yo se lo envío ahora por el WhatsApp, porque de este material es donde van a desarrollar el taller. Las preguntas del taller las van a extraer las respuestas de acá mismo.
La descolonización es el proceso por el cual los países sujetos al dominio de los imperios coloniales, ya les decía, Francia, Inglaterra, Italia, tenían colonias invadiendo países como África, países africanos, perdón. Tenían también, sometieron la India, Egipto, que estaba en manos de los ingleses, la India en manos de los ingleses. Estaban colonizados por estos señores, pero con el término de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a dar grandes reformas y pensamientos políticos al interior de estas colonias. Uno de los de las más grandes influencias fue el del señor Nathan Gandhi en la India, líder pacífico a través de sus ideales, de sus pensamientos, llegó a la liberación de la India en ese sometimiento inglés sobre el cual estaban sometidos. Entonces, demostrando él que la revolución de la no violencia da resultados. Acá en Colombia, desgraciadamente, no estamos dando revoluciones, estamos dando el vandalismo. Pero vandalismo que de una u otra forma están perjudicando al país, no lo están llevando para nada. Causas de la descolonización. El proceso de descolonización se produjo por varios factores. El fin de la hegemonía económica y militar de Europa. Cuando hablamos de hegemonía, para que entiendan aquí de economía y militar, hegemonía o hegemonía es el sometimiento que tiene un pensamiento o un poder sobre otro. En Colombia, por ejemplo, se vivió la hegemonía conservadora, la hegemonía liberal, y esto se da en el Frente Nacional. De pronto la otra semana sea historia de Colombia para rematar esta. Entonces vamos a entender qué fue el Frente Nacional, cuál ha sido la situación sociopolítica de Colombia en los últimos años, por qué se ha dado la violencia en Colombia. Una temática agradable para el que desea aprender más sobre nuestra historia. Esta hegemonía que tenía sometido a estos países, sobre todo africanos, fue la que llevó a que se impusieran un nuevo orden mundial y empezaran las personas a irse contra estos países colonizadores, quitándoles el dominio que tenían sobre ellos, especialmente lo que fue la India y gran parte de África. Por ejemplo, Egipto estaba sometido bajo el yugo inglés. A pesar de Egipto ser una nación independiente, los ingleses la habían colonizado y ellos eran los dueños de la economía, de los gobiernos, ponían sus gobiernos, sus representantes, los impuestos, etc. Entonces, jóvenes, ya con esto terminamos por hoy, la famosa conferencia de Bandung. Esto fue una de las consecuencias directas de la descolonización. Fue la aparición del llamado Tercer Mundo. Y se le da el nombre de Tercer Mundo porque aquella desde la década de los 50 identificó al conjunto de países en vías de desarrollo que se resistieron a adherirse a los bloqueos hegemónicos de la Guerra Fría, lo que se dio después de confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se le llama también países tercermundistas debido a que son países que están por debajo del subdesarrollo. Y esto no quiere decir que los países subdesarrollados sean más avanzados que ellos, pero sí tienen algo de avance. Por ejemplo, cuando se dice que Colombia es un país subdesarrollado, nos están diciendo